Buenos días a todos. Hoy vamos a hacer el experimento de la práctica número 2, ley de la conservación de la materia y ley de la conservación de la energía. En esta práctica de lo que se trata es de comprobar mediante unos experimentos sencillos que se cumple la ley de la conservación de la materia y que se cumple la ley de la conservación de la energía. Recordemos, la ley de la conservación de la materia dice que durante una reacción química, la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Esto significa que durante la reacción química, la masa de los reactivos es exactamente igual a la masa de los productos, independientemente del proceso químico que haya ocurrido. Para esta práctica vamos a realizar 4 experimentos, 3 en los cuales vamos a determinar la ley de la conservación de la materia, vamos a experimentar con la ley de la conservación de la materia, y un experimento para corroborar la ley de la conservación de la energía. ¿Ok? Experimento número 1. Vamos a llevar a cabo la reacción entre el sulfato de cobre y el zinc. El sulfato de cobre lo podemos ver aquí. Lo he preparado en una solución de sulfato de cobre que pueden ver que es de color azul. Es una solución de sulfato de cobre aproximadamente al 5% y este tubo contiene alrededor de 5 mililitros de esta solución. En otro tubo pequeño, pueden ver aquí, tenemos zinc en polvo. Lo pueden ver, está en el fondo del tubo, es un polvo de color gris. Y lo que vamos a hacer es hacerlos reaccionar, para lo cual debemos ponerlos en contacto. Como el experimento consiste en determinar si la masa de los reactivos se conserva antes y después de la reacción, lo que debemos hacer es pesar los reactivos antes de la reacción y pesarlos después de la reacción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, el vaso de precipitados lo estamos utilizando únicamente como soporte. Vamos a llevar esto a la balanza y vamos a registrar el peso de todos los reactivos, incluyendo tubos de ensayo y vaso de precipitado, todo al mismo tiempo. Evidentemente, durante la reacción, el peso de los tubos de ensayo y el peso del vaso de precipitados se mantienen constante porque no les pasa absolutamente nada. Entonces, si hubiera algún cambio de peso, tendría que deberse exclusivamente a la reacción química. ¿Ok? Entonces, vamos a pesarlo. Vamos a dejar que la reacción transcurra y vamos a volverlo a pesar. Y vamos a pesar en varias ocasiones para ver que esto se mantiene. Muy bien. Aquí tenemos la balanza. Como pueden ver, marca 0. Ponemos sobre la balanza nuestro tubo de vaso de precipitados con los 2 tubos de ensayo con los reactivos. Podemos ver que ahora el peso es 83.6 gramos, peso de vaso de precipitados, 2 tubos de ensayo y los reactivos. ¿Ok? Lo siguiente es, vamos a pasar el zinc a la solución de sulfato de cobre. Ese es el zinc y aquí está la solución de sulfato de cobre. Voy a pasar el zinc al sulfato de cobre y observen lo que ocurre. Reaccionan, voy a agitar y observen cómo durante la reacción, sabemos que hay una reacción, primero que nada, la solución se ha decolorado. Antes era de color azul y ahora pueden ver que tiene un color más pálido. Seguiré agitando. Y veamos que la solución se ha decolorado completamente. Y además, en el fondo, ahora tengo un material, un polvo
una cantidad mucho más grande aparentemente que la que tenía antes, de color café muy oscuro. El otro era gris. Regresamos el tubo de ensayo. Los dos tubos de ensayo, ojo, hay que regresar ambos tubos de ensayo a la balanza. Ya están en la balanza. Y observamos nuevamente el peso de los reactivos. Podemos ver que sigue siendo 83.6. 83.6. Han transcurrido 5 minutos desde que ocurrió la reacción entre el zinc metálico y el sulfato de cobre. Vamos a ver cómo sigue el peso registrado en la balanza. Podemos ver en la pantalla de la balanza que sigue marcando 83.6 gramos. ¿Ok? ¿Qué implica esto? Que ha pasado tiempo desde que la reacción terminó y podemos ver que la masa en este experimento se mantiene constante. Han transcurrido 10 minutos desde que terminó el experimento número 1 y podemos ver que la masa continúa siendo la misma. Ahí está. Podemos ver que marca 83.6. Ay, perdón. 83.6. Al inicio del experimento, en los reactivos pesaban 83.6 gramos. Al término del experimento, la masa continuaba siendo 83.6 gramos. 10 minutos después, la masa continúa en 83.6 gramos. Experimento número 2. En este experimento vamos a llevar a cabo la reacción entre el sulfato de cobre y el hidróxido de sodio que he puesto en estos tubos. La solución de sulfato de cobre es esta. Pueden ver que es de color azul, ¿no? Y la solución de hidróxido de sodio es esta. Pueden ver que es completamente incolora. Esta solución de sulfato de cobre es perfectamente transparente y observen que no hay grumos ni hay ningún sólido presente. Lo mismo en esta solución, es completamente incolora y tampoco hay sólidos presentes. En esta reacción vamos a mezclar dos cantidades aproximadamente iguales de solución de sulfato de cobre y de solución de hidróxido de sodio. El sulfato de cobre está en concentración aproximadamente 5% y el hidróxido de sodio está en solución de 0.1 molar. Los voy a mezclar nuevamente. Para el experimento lo que vamos a hacer es pesar los reactivos dentro de este vaso de precipitados, al igual que en el caso anterior, la masa del vaso precipitado y la masa de los tubos de ensayo se mantiene constante. Por lo tanto, cualquier variación de peso que pudiera haber deberá deberse a la reacción química. ¿Ok? Entonces, vamos a llevarla a cabo. Aquí tengo los reactivos, los pueden ver. Voy a ponerlos en la balanza. Ya los he puesto. Y pueden observar que la balanza marca 156.5 gramos. Llevamos a cabo la reacción, para lo cual
vamos a mezclar las dos soluciones. Vamos a mezclar las dos soluciones. Observen cómo cambia la apariencia del contenido de los tubos. Se ha formado una sustancia gelatinosa de color azul. Pueden verla. De hecho, está flotando. Vamos a agitar el tubo para que la reacción sea completa. Ya está. Vean cómo es una sustancia gelatinosa, está aquí en las paredes. Esto es hidróxido de cobre. Vamos a poner el tubo en la balanza y observamos que el peso de los tubos de la reacción no ha variado. Vamos a dejar transcurrir algunos minutos la reacción y lo comprobaremos más adelante. Y continuamos este experimento. Mientras han transcurrido 5 minutos desde que la reacción empezó y podemos ver que la balanza sigue marcando 156.5 gramos. Como podemos ver en las tres determinaciones, antes de la reacción, después de la reacción y 5 minutos después de que terminó la reacción, la masa se sigue conservando en 156.5 gramos. Con esto damos por terminado el experimento número 2. Experimento número 3. Vamos a hacer la reacción entre el bicarbonato de sodio. Lo pueden ver aquí, es un polvo de color blanco, ¿sí? Está puro, no tiene nada. Y lo vamos a hacer reaccionar con una solución de ácido clorhídrico que se encuentra de concentración 0.1 molar. Voy a mostrarle la reacción, para lo cual voy a vertir el ácido clorhídrico en el bicarbonato de sodio. Observen que la reacción es muy rápida, muy violenta, y pueden observar cómo durante la reacción se forman burbujas. Ponemos más ácido. Observen la reacción. La reacción ha terminado. Esta reacción, si la hacemos solamente así, no nos permite tener resultados confiables, porque como pueden ver, durante la reacción se formaron burbujas de gas y el gas escapó a la atmósfera. Por lo tanto, si hubiera pérdida de peso, podríamos atribuirlo al gas que se ha escapado a la atmósfera y que no tenemos manera de pesarlo. Por eso vamos a hacer el experimento en las mismas condiciones, pero agregando algunos toques de seguridad. Ahora podemos ver aquí que en este matraz que tiene tapón, he colocado 10 mililitros de ácido clorhídrico de concentración 0.1 molar. Y en este pequeño tubo de ensayo he puesto aproximadamente 0.5 gramos de bicarbonato de sodio. ¿Cuál es la razón? Voy a meter el tubo de ensayo dentro del matraz para que todavía no estén en contacto los reactivos. De esta forma. Voy a tapar el matraz con un tapón
Y voy a sujetar el tapón ahorita con unas ligas, porque recuerden que se formó gas y esto puede botar el tapón. ¿En qué consiste el experimento? Ya pueden ver que aquí adentro tengo el tubo de ensayo con el bicarbonato y el ácido clorhídrico. Amarraré el tapón y luego voy a invertir el tubo para que se mezclen los reactivos y eso es lo que vamos a experimentar. La idea es, si se forman gases, atraparlos dentro del matraz sin que se escapen. Aquí ya podemos ver el matraz con el tubo de ensayo que tiene el bicarbonato de sodio tapado y sujeto para evitar que el tapón salga disparado por la presión de los gases y que no perdamos los gases y podamos comprobar la ley. Entonces vamos a poner esto en la balanza. Vemos que marca que pesa 122.9 gramos. Corrección, 122.8 gramos. Y hacemos la mezcla. Para ello simplemente volteo el recipiente para que el ácido y el bicarbonato se pongan en contacto. Pueden ver que la reacción ya está ocurriendo. Observen cómo ocurre, se forman burbujitas, más burbujas, más reacción. Vamos a hacerlo en varias ocasiones para que la reacción se complete. Ya podemos ver que ya la reacción ya terminó. Entonces vamos a volverlo a pesar. Lo pongo en la balanza y podemos ver que el peso sigue siendo 122.8 gramos. Al igual que en los otros dos casos, nos vamos a esperar unos minutos para ver que esto continúe. Han pasado 5 minutos desde que terminó la reacción del experimento número 3. Vamos a ver cómo continúa la masa en la balanza. Podemos observar, la reacción está aquí y la masa se mantiene constante, 122.8 gramos. Recapitulando, la masa antes de la reacción fueron 122.8 gramos. Al término de la reacción, la masa continuó en 122.8 gramos y 5 minutos después, la masa sigue en 122.8 gramos. Con esto damos por terminado el experimento número 3. Experimento número 4. En este experimento vamos a tratar de demostrar la ley de la conservación de la energía. Todos sabemos que la ley de la conservación de la energía dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Para corroborar esta ley, vamos a hacer el siguiente experimento. En una cafetera que tenemos aquí, vamos a introducir 1 litro de agua al que hemos pesado previamente para conocer la masa de agua real. Vamos a poner el agua a calentar. Sabemos a qué temperatura se encuentra porque la podemos medir
inicialmente y vamos a poner el agua a calentar durante 1 minuto. Al término, vamos a apagar la cafetera y vamos a determinar qué tan caliente está el agua midiendo nuevamente la temperatura. ¿Por qué razón? El experimento consiste en que la cafetera absorbe cierta cantidad de energía eléctrica de la red y la convierte en energía calorífica, misma que se transmite al agua. Entonces, si por un lado yo puedo medir la cantidad de energía eléctrica y por otro lado puedo medir la cantidad de energía calorífica, al juntarlas, bueno, debo compararlas y en principio deben ser la misma. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a medir la resistencia eléctrica de la cafetera y vamos a medir el voltaje que nos entrega la línea del laboratorio. Con estos dos datos podremos calcular la cantidad de energía eléctrica que libera la cafetera mientras está funcionando. Por otra parte, con la masa del agua y el incremento de temperatura que sufra durante 1 minuto, vamos a poder calcular la cantidad de calor que absorbe el agua para calentarse. Entonces, por un lado, tendremos la cantidad de energía que utiliza la cafetera en forma de energía eléctrica y por otro lado tendremos la cantidad de energía calorífica que libera la cafetera en forma de calor que calienta el agua. Y estos dos datos son los que vamos a utilizar. Entonces, para medir el voltaje y la resistencia eléctrica, tengo un multímetro. ¿Sí? Con este multímetro puedo medir la resistencia eléctrica de la cafetera. Vamos a hacerlo. Para ello, voy a tomar el contacto, bueno, la clavija de la cafetera, la resistencia, digo, el multímetro ya está encendido, y voy a introducir las terminales del multímetro en las patitas de la clavija para cerrar el circuito a través de la resistencia y que nos diga cuál es la resistencia del aparato. Pongo una, pongo la otra y podemos ver que marca 15.9 ohms. No, perdón, 12. Otra vez. Perdón, es que fluctúa por el movimiento. 12.8 ohms. 12.8 ohms de resistencia eléctrica. Ahora vamos a medir el voltaje que nos proporciona la línea. Con el mismo aparato de escala, vamos a medir el voltaje y para ello simplemente voy a introducir las terminales en el contacto. Podemos ver que nos da 128.3 volts. 128.3 volts. Ahora sí. La temperatura inicial del agua es de... Uy, ¿dónde está? Vamos a medir la temperatura del agua utilizando para ello un termómetro. La temperatura marca 20 grados Celsius. 21 grados Celsius.
21 grados Celsius. Es la temperatura del agua fría. Introducimos el agua en la cafetera. Y conectamos la misma. Voy a conectarla tomando en cuenta el tiempo. En este momento, corre tiempo. Y esperamos 1 minuto. Al minuto, desconectaremos la cafetera y mediremos la temperatura por segunda ocasión. Llevamos medio minuto. Mira el tiempo. Cinco, 4, 3, 2, 1. Tiempo. He desconectado la cafetera con 1 minuto y vamos a determinar la temperatura del agua una vez que termine el proceso. Voy a agitar un poco utilizando el mismo termómetro para homogeneizar la temperatura del agua contenida en la cafetera y podemos observar que el agua ahora se encuentra, estoy midiendo la temperatura, a 38 grados, 38 grados Celsius. Vamos a repetir el experimento anterior simplemente para tener 2 juegos de datos y tener mejores resultados, para comprobar mejor esta ley. Para lo cual, en el vaso de precipitados, ahora tenemos en una segunda muestra de agua que pesa 993.6 gramos. 993.6 gramos. Y su temperatura es de 21 grados Celsius. ¿Ok? Trasvasamos el agua a la cafetera. Y la conectamos. Nuevamente, vamos a tomar el tiempo. Tiempo. Conectar. Vamos a conectarla durante 1 minuto. Igual que en el caso anterior. Tres, dos, uno, tiempo. Ha transcurrido 1 minuto y hemos calentado el agua. Nuevamente, como en el caso anterior, vamos a utilizar el termómetro como agitador para homogeneizar la temperatura del agua y que la medición sea más precisa. Y luego determinamos la temperatura. La temperatura ahora se encuentra en 39 grados Celsius.
39 grados Celsius. ¿Ok? Muy bien, hemos terminado el experimento número 4. Recuerden que el objetivo de este experimento es determinar si la cantidad de energía que pasa a través de la resistencia eléctrica de la cafetera es exactamente igual a la cantidad de calor que el agua recibe para calentarse. Con esto podríamos determinar si se cumple o no la ley de la conservación de la energía. Muy bien, con esto hemos terminado la parte experimental de la práctica 2. Nos vemos en la discusión de resultados.